nos está acobardando. Y todavía no hace frío, ¿no? Esperemos que no sea así, que simplemente sea por el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Vamos a ir terminando el capítulo 3 el día de hoy. Me acuerdo cuando recién me descubrieron que tenía diabetes, empecé a ir a una especialista y la especialista me medicó, obviamente, ¿no? Y entre todas las medicaciones que me dio, ella me daba para que tome enalapril, que es para la presión. Entonces, cada vez que yo iba a control, ella me tomaba la presión, me pesaba y me medía la diabetes. Y la presión siempre era 12,8, que es lo normal para mí. Entonces, un día estaba intrigado por qué me daba la pastilla para la presión si yo no tenía presión alta ni tenía presión baja. Entonces le dije, doctora, necesito hacerle una consulta. Digo, usted me está medicando para la presión, pero yo no tengo presión alta. ¿Por qué me da esta medicación? Y ella me dio las razones, que no era por la presión, yo estaba perdiendo proteínas por otro lado. Entonces ella me dijo, esta misma pastilla que normalmente se toma para la presión, sirve para que vos tengas más proteínas en tu cuerpo. Creo que eran proteínas lo que estaba perdiendo. Ya veo que estoy hablando cualquier cosa, pero creo que eran proteínas. Pero ella me dijo, sirve para esto. Sirve para esto. Entonces, ahí entendí el por qué yo tenía que tomar esas pastillas. Lo mismo les está pasando acá a los hermanos de Galacia. Los hermanos de Galacia, Pablo les está diciendo vez tras vez, ustedes necesitan solamente la salvación por fe. La ley no la necesitan. La ley tiene que quedar a un costado. Ustedes no necesitan judaizarse. Ustedes no necesitan cumplir con los ritos de la ley. Entonces me imagino que en algún momento entre los hermanos de Galacia habrá surgido la pregunta, ¿y para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué queremos la ley entonces? ¿Para qué Dios dio la ley si en realidad no sirve? Y eso es lo que vamos a ver acá en versículos 19, capítulo 3, versículo 19, hasta el final del capítulo, donde dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, en esta mañana por tu palabra. Agradecerte, Señor, por lo que tú tienes para enseñarnos en este día. Rogamos que obres en nuestras vidas, que podamos, Señor, no solamente aprenderlo, sino aplicarlo a nuestra vida, compartirlo y enseñarlo a otros, Señor, también para que puedan llegar, Señor, al convencimiento de que hoy en día la salvación es pura y exclusivamente por la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo les va a estar enseñando acerca de qué es o para qué sirve la ley. ¿Para qué sirve la ley? Porque él les viene diciendo vez tras vez, es por fe, no es por la ley, es por fe, no es por la ley. No sirve de nada que ustedes agreguen a la fe cosas que estaban bajo la ley. No sirve de nada que se circunciden, no sirve de nada que guarden los días de reposo, no sirve de nada que guarden la ley. Y los gálatas seguramente, al igual que los judaizantes, se habrán estado preguntando, ¿y entonces para qué dio la ley el Señor? ¿Para qué sirve la ley? Y lo primero que vemos acá, en versículos 19 al 21, es que la ley fue dada por las transgresiones. Fíjense en lo que dice. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar y la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pablo lo que les dice acá es, antes de que fuese dada la ley, los hombres ya estaban transgrediendo esa ley. Los hombres pecaban desde Adán hasta que el Señor dio a Moisés la ley. Los hombres estaban pecando. Los hombres estaban cometiendo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes de que el Señor hubiese dado la ley a Moisés, el mundo ya tenía pecado, pero ¿cómo iba a saber qué es pecado? Si a vos te dan a comer algo y no te dicen es agrio y vos lo probás, vas a hacer cara fea porque vas a decir, ¿cómo no me dijiste, cómo no me advertiste que esto era agrio? O te convidan a un mate y vos lo tomás pensando que es un mate dulce y es un mate amargo. O al revés, lo tomás pensando que es un mate amargo y tiene azúcar o tiene edulcorante. Tu cara se transforma de repente, porque vos estás probando algo que no sabías. Y Pablo lo que les está diciendo acá a los Gálatas es, la ley fue dada para que los hombres que en su momento, antes de que fuese dada la ley, estaban viviendo en pecado, supiesen de que estaban viviendo en pecado. Supiesen de que la ley estaba dada para que ellos sepan cuáles eran sus pecados. Los hombres pecaban
antes de la ley. Pero como no había ley, no sabían que estaban transgrediendo algo en contra de Dios. Y podemos pensar en cada capítulo del libro de Génesis. A partir del capítulo 4, Caín mata a Abel. En capítulo 6, la maldad general del hombre antes del diluvio. Dios se decide enviar el diluvio para que la tierra fuese destruida por causa de la maldad de los hombres. En el capítulo 9, el pecado de Cam y de Noé. Noé emborrachándose, Cam viendo la desnudez de su padre. Capítulo 11, vemos que los hombres quieren llegar a Dios por medio de construir una torre. Y así, vez tras vez, el hombre iba pecando contra Dios, tratando de ser igual a Dios, tratando de alcanzar a Dios por sus propios méritos, sin importar, sin sentir culpa por lo que hacían. Lo que nosotros llamamos hoy conciencia, seguramente ellos también lo tendrían. Seguramente en ellos también habría algo que les diría, me parece que hay algo que estás haciendo mal. Me parece que hay algo que no es como vos lo pensás. Pero, ¿quién lo iba a señalar? ¿Quién lo iba a apuntar y le iba a decir lo que estás haciendo es pecado? ¿Quién le iba a decir lo que estás haciendo es en contra de Dios? Si no lo sabían. Entonces, Dios decide dar por medio de los ángeles, dice acá Pablo, a Moisés la ley. Dios decide dar la ley para que el hombre pueda entender que lo que está haciendo es una transgresión en contra, no solamente de lo moral, sino en contra de Dios. Ahora todos podían saber que si mataban a alguien, estaban pecando contra Dios. Que si adulteraban con una mujer, estaban pecando en contra de Dios. Que si engañaban a su hermano cuando habían hecho una promesa, estaban pecando en contra de Dios. Cada una de las leyes entregadas por el Señor a Moisés era para que el mundo entendiese que lo que estaba haciendo era ir en contra de Dios. Era ir en contra de Dios. Ellos lo necesitaban y nosotros lo necesitamos. Nosotros también lo necesitamos, no como ellos, porque ellos era para marcarle exactamente qué era lo que estaban haciendo, y aunque a nosotros nos marca exactamente lo que estamos haciendo, nosotros no necesitamos cumplir con la ley. Si se fijan en el papel que les di o que les estuvo repartiendo el hermano José, donde están las dispensaciones. La dispensación más grande antes de la gracia es la ley. Es la ley. Es la ley que el Señor había otorgado a Israel. Es la ley que Dios había dado a Moisés para que todos pudiesen tener en cuenta cuáles eran sus transgresiones delante de Dios. Por supuesto, después Dios va a empezar a comunicarse más abiertamente con los hombres. Va a empezar a comunicarse por medio de los profetas. Y Él va a decirles a los hombres por medio de los profetas lo que tenían o tenían que dejar de hacer. Pero ya tenían la ley.
La ley fue dada por Dios para que los hombres entendiesen cuáles eran las cosas que estaban haciendo mal. Y lo necesitaban, y lo necesitaban. Pero también la ley no era algo que iba a poder salvarlos. No era algo que iba a darles la oportunidad de llegar a ser salvos. Porque el hombre tenía que cumplir todos y cada uno de los mandamientos puestos por Dios en la ley. ¿Y quién podía hacerlo? ¿Quién lo pudo hacer? Nadie. El Señor Jesucristo recién cuando vino, cuando se hizo hombre, cumplió con la ley. Los hombres no podían. Y entonces la pregunta que surge es, nuevamente, pero entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley si ya de antemano Dios sabe que ningún hombre la va a poder cumplir? La ley sirve para que ese sea nuestro estándar. Era el estándar en ese momento para el pueblo de Israel y es nuestro estándar hoy en día. Si queremos vivir vidas santas, tenemos que mirar en no transgredir lo que ofende a Dios, lo que desagrada a Dios. Yo no necesito cumplir la ley para poder llegar a ser salvo, pero sí necesito tratar de cumplir la ley para poder agradar a Dios. Si yo no supiese que mentir es pecado, podría mentir libremente y decir, ¿quién me va a culpar? ¿Quién me va a señalar? ¿Quién me va a decir que lo que estoy haciendo está mal? Pero para eso vino la ley. Pero no solamente por eso. Como decía recién, sabiendo que nadie puede cumplir la ley, la pregunta es, ¿para qué le servía a Israel? ¿Para qué le servía a Israel? ¿Solamente para ver qué era lo que estaba haciendo mal? No. Le servía para que creyese en la promesa que Dios había hecho a Abraham. Ellos tenían que mirar la ley, tenían que tratar de cumplirla, pero la salvación no venía por cumplir la ley. La salvación venía por mirar al Señor Jesucristo al futuro, por mirar esa promesa que el Señor había hecho y que dijo que un día la iba a cumplir. El Señor le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era una promesa que el Señor no necesitó que Abraham aprobase. Era una promesa que no necesitaba de los dos para que sea cumplida. Era una promesa unilateral. Dios prometió a Abraham. En el futuro hay alguien que va a venir y va a cumplir toda la ley. Va a venir y va a salvar al mundo. Va a venir para dar su vida por el pecado de todos los hombres. En el Antiguo Testamento, Israel necesitaba cumplir la ley, necesitaba guardar la ley, pero necesitaba mirar hacia el futuro, mirar a lo que el Señor estaba preparando, mirar a lo que el Señor había prometido a Abraham. La salvación siempre fue por fe, siempre fue por fe. Israel, por supuesto, tenía las leyes, tenía que cumplirlas, tenía que andar en esas leyes. Pero no era el medio que Dios había dado para la salvación. La salvación siempre fue por fe en esa promesa que el Señor había hecho a Abraham. Era
imposible que cualquier ser humano cumpliese con la ley. Era imposible. Siempre había alguna ley que iban a transgredir. Siempre había una que iban a transgredir. Y por eso no podía servir para la salvación. Pero sí servía para marcar el camino, para marcar la senda en la que los hombres debían andar. Para que aquellos que antes de la ley estaban haciendo y viviendo su vida como querían, hoy en día se diesen cuenta de que había una ley establecida y que esa ley era para ser cumplida y que esa ley la había otorgado Dios para que los hombres anduviesen en esa ley. Cualquiera que era del pueblo de Israel, cualquiera que quería ser del pueblo de Israel, necesitaba tratar de cumplir la ley de Dios. Y Pablo lo primero que le dice es: para esto fue dada la ley, para esto fue otorgada la ley, para que pudiese ser cumplida, pero para que vean que necesitan igualmente de la promesa de que viene un Salvador. Y lo segundo que vemos acá, lo segundo que vemos en este pasaje y que Pablo les va a decir es que la ley fue dada hasta que llegase la promesa, hasta que se cumpliese la promesa. Versículo 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y si leen el resto del pasaje, van a ver que el Señor va repitiendo esto, va reiterando esto, va remarcando la ley. Y otra vez, si lo ven acá, la ley llegó ¿hasta cuándo? Hasta la cruz de Jesucristo. Hasta que vino el Señor, hasta que se hizo hombre, hasta que se encarnó y tomó nuestro lugar, hasta que Él decidió morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados. Fíjense en el capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, el versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta que vino el Señor Jesucristo, hasta que Él se encarnó. Hasta ahí era la ley, hermanos, les dice Pablo. Hasta allí sirvió la ley, hasta que Él murió en la cruz del Calvario. Hasta que en Hechos 2 comienza la iglesia. Una nueva dispensación, una nueva etapa en la vida de los hombres. De hecho, les entregué esto porque esto es lo que nosotros creemos acerca de las dispensaciones. Cómo se marca en el tiempo, en la línea del tiempo, cómo se va marcando cada una de las etapas en las que vivió el hombre hasta llegar a la gracia, que es la etapa en la que estamos ahora, la etapa de la iglesia, el tiempo de la iglesia, y después está lo que viene a futuro. Pero hasta que comenzó la iglesia, estábamos bajo la ley o estaban bajo la ley. De hecho, los evangelios están bajo la ley. Los evangelios, aunque están en el Nuevo Testamento, están bajo la ley. Ustedes pueden ver y pueden leer vez tras vez cómo el Señor Jesucristo va marcando a los hombres el hecho de que tienen que cumplir con la ley. Y que vez tras vez les habla acerca de la ley, acerca de lo que el Señor dio por medio de Moisés y de la necesidad de cumplir la ley.
Pero una vez que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, que el velo del templo es rasgado desde arriba hacia abajo, una vez que la ley queda sin efecto, comienza el tiempo de la gracia. Comienza el tiempo en el que somos salvos pura y exclusivamente por fe. Pero eso era antes también, ¿no? Eso era lo que ellos también tenían. Ellos tenían la ley, pero la salvación era por fe. Ellos mirando al futuro, al Señor Jesucristo que vendría un día, al Hijo del Hombre que un día vendría para morir por nosotros. Lo profetizó Isaías, lo profetizó Jeremías, lo profetizó cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Lo profetizaron en los Salmos, hablando acerca de cómo iba a morir el Señor Jesucristo. Y nadie sabía cuándo era el momento. Nadie sabía cuándo era el tiempo en que Dios iba a cumplir esa promesa. Pero sí sabían, sí confiaban en Dios, en que iba a cumplir esa promesa. En que iba a cumplir esa promesa. Nosotros ahora, al igual que los Gálatas en este momento, tenían que mirar hacia atrás y poner su fe en Jesucristo. Poner su fe en la obra que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Poner su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo estudiamos para la Pascua. Nuestra fe sin la resurrección es vana. Si el Señor Jesucristo no fuese las primicias de los que resucitaron, nosotros no tendríamos esperanza. Pablo le dice a los filipenses que Él tomó cuerpo, se hizo hombre, no necesitaba hacerlo. Él no necesitaba humillarse de la forma que se humilló, pero lo hizo. Lo hizo para venir a la cruz del Calvario a morir por vos y por mí. Lo hizo para venir a la cruz del Calvario a dar su vida para que vos y yo podamos tener vida eterna. Entonces la pregunta que surge allí en los primeros versículos que leímos hoy es: ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley servía para que los hombres se encaminasen bajo ella hasta que llegase la promesa. Y hoy en día nos sirve a nosotros para procurar la santidad, para buscar la santidad. Porque aunque, como dije hoy, nosotros le llamamos conciencia, cuando vamos leyendo la palabra de Dios, cuando vamos estudiando la palabra de Dios, cuando vemos en la palabra de Dios que nos dice: esto es pecado, esto no se hace porque estás yendo en contra de Dios, nosotros tratamos de encaminar nuestra vida y vivirla acorde a lo que agrada a Dios. Y podés buscar Colosenses en el capítulo 3, hay una larga lista de las cosas que podés, o las cosas que son de la carne, del viejo hombre, y las cosas que tenés que tener o hacer como nuevo hombre, como un nuevo ser en Cristo. Podés buscar vez tras vez en la palabra de Dios y ver qué es lo que agrada a Dios y tratar de vivir así. Tratar de vivir así, porque así es como Dios quiere que vivamos, agradándole, dándole la gloria y la honra en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Entonces, la pregunta es: ¿para qué sirve la ley? La ley sirve o sirvió
para que los hombres vivieran y vieran sus transgresiones, para que los hombres vieran sus transgresiones, notasen en qué estaban pecando contra Dios. Y la ley sirvió hasta que se cumplió la promesa de Dios a Abraham. La promesa que era un redentor, la promesa que era un salvador, aquel que venía para redimirnos, aquel que venía para perdonar nuestros pecados. La pregunta es, ¿creíste esto ya? Quizás estás mirándonos por las redes y querés saber más de esto. Escribinos, mandanos un mensaje, te vamos a contestar enseguida. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y que por nuestro pecado merecemos el castigo eterno, merecemos el infierno, merecemos la separación eterna con Dios. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí. Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte una vida abundante. Como te dije antes, solamente tenés que creer esto. Confesar que sos un pecador o una pecadora y creer que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario te da vida eterna. Y si estás en esta mañana acá con nosotros y estás pensando, bueno, menos mal que ya no tengo que vivir bajo la ley, menos mal que el Señor ya abrogó la ley el día que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por mí. Bueno, la ley todavía te sirve para ver cuáles son tus transgresiones a Dios. La ley todavía te sirve para ver qué es lo que agrada realmente a Dios. Y también fíjate en lo que dijo el Señor Jesucristo, porque la ley decía, por ejemplo, el que se junta con otra mujer que es casada, adultera. Pero el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó contra ella en su corazón. La ley decía ojo por ojo, diciendo, si alguien te hace algo, vos tenés que devolver lo mismo. Pero el Señor Jesucristo nos enseña a perdonar, a ser misericordiosos. La ley decía que si vos matabas a alguien, eras un asesino, y el Señor Jesucristo nos enseñó que si vos mirás a tu hermano con odio, con resentimiento, es como si ya le hubieses asesinado. Escuchaba a alguien contar esta semana una historia acerca de un hombre de color. En los años en la que existía todavía la esclavitud en Estados Unidos. Y este hombre decía, no me di cuenta hasta que leí la palabra de Dios, que muchas veces antes de haber desayunado, había matado como a 20 hombres por mi odio, por sentir rencor contra los que despreciaban a los negros. Te invito a que pienses en tu corazón, a que medites en tu corazón. ¿Cómo está tu vida con estas cosas? ¿Cómo está nuestra vida con estas cosas? Si el Señor dice que ni aún tenemos que enojarnos, que ni aún tenemos que airarnos contra nuestros hermanos, porque si no ya los estamos matando. ¿Cómo estás con eso? Si el Señor dice que no tenemos que murmurar los unos de los otros, ¿cómo estás con eso? Si el Señor dice que no tenemos que mentirnos unos a otros, pero yo no miento, solamente a veces oculto la verdad. Eso es mentira.
Solamente no le digo a mi hermano lo que pienso de él. Eso es mentira, es hipocresía. Porque le mostrás una linda cara al hermano y por detrás estás pensando, este no tiene que ni siquiera venir a la iglesia, es un hipócrita. Está jugando con Dios, está jugando con el Señor. Eso también es pecado. Entonces necesitamos limpiarnos de ese pecado. Necesitamos tener la libertad de poder ir a nuestro Señor en obediencia, sin pecado. Siempre lo decimos y lo mencionamos cuando vamos a participar de la Santa Cena. Antes de participar tenés que ver que no tengas pecado. Bueno, no tenés que esperar a que vamos a participar de la Santa Cena. Es cada día que tenemos que pedir perdón a Dios. Cada día que tenemos que confesar nuestros pecados. Cada día que tenemos que llamar a nuestro hermano y decirle, perdóname porque estaba pensando mal de vos. Perdóname porque estaba hablando mal de vos. Porque como ya estudiamos también, somos un cuerpo. Estamos unidos los unos a los otros. Y cada uno de nosotros necesita al otro. Entonces necesitamos vivir vidas que glorifican a Dios, vidas que honran a Dios. La ley fue dada para que Israel pueda ver sus transgresiones, pero sirve para nosotros, para que nosotros veamos nuestras transgresiones, para que nosotros veamos en qué estamos pecando en contra de Dios. Así que, hermanos, les animo a vivir vidas que honran, vidas que glorifican a Dios, vidas que agradan a Dios por medio de vivir vidas santas, Y por supuesto, al igual que Israel, nosotros no vamos a poder cumplir con todo lo que el Señor nos dice para que es necesario vivir para vivir vidas santas. Somos pecadores y vamos a pecar hasta el día que el Señor Jesucristo viene a buscarnos o nos llame a su presencia. Pero tenemos que tratar de llegar a ese estándar. Tenemos que tratar de cumplir con todo lo más posible para parecernos cada vez más a nuestro Señor y Salvador. Porque Él viene a buscarnos y Él quiere encontrar a hombres y a mujeres que le aman y que tratan de vivir sus vidas para Él. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Agradecerte, Padre, por tu palabra, agradecerte por lo que Pablo les está enseñando aquí a los Gálatas y nos enseña hoy a nosotros. Rogamos que tú estés obrando, estés trabajando en nuestras vidas, Padre, que podamos, Señor, tratar de vivir en santidad cada día para honrarte, para glorificarte, que podamos tratar de vivir en santidad para, Señor, darte la gloria en todo, pero por sobre todas las cosas que podamos mirar con fe al Señor Jesucristo y la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario a favor nuestro. En esa obra, Señor, Él perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Que podamos confesar, Señor, cada día nuestros pecados delante de ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.